Programa de Noticias Legislativas. Hola, Juan Cruz Curá, senador por Orán, bienvenido al aire de Punto Uno. ¿Cómo estás en primer lugar? Bienvenido. Bueno, hola, ¿qué tal? Buen día. Bueno, gracias por la invitación. Saludo a toda la audiencia. Bueno, ¿cómo estás? En primer lugar quería preguntarte por algo de reciente. ¿Cómo viste la Asamblea Legislativa, la apertura de sesiones ordinarias, en el caso de la gobernación en la que estuviste y un poco a la noche la apertura de sesiones con el presidente de la Nación, Javier Milei? Bueno, siempre es importante, ¿no?, saber el estado general de nuestra provincia, cómo nos encontramos también con respecto a las políticas del gobierno nacional, porque sin lugar a dudas que el federalismo siempre se dice, pero después no se practica y tiene mucho que ver las políticas que toma el gobierno nacional con respecto a los fondos y a lo que las provincias puedan hacer o dar servicios. Claramente han caído las coparticipaciones de las provincias y eso también lógicamente hacia los municipios, así que en ese contexto el gobernador lo decía en un momento, ¿no?, pandemia de salud y después pandemia, un poco la pandemia económica que hoy se vive, pero veo, digamos, que en ese contexto complejo se pudo mantener un equilibrio fiscal, lo cual no es cosa menor. No son muchas provincias en nuestro país que tengan un equilibrio fiscal, que así se han bajado impuestos, que se han buscado bajar, restringir impuestos. Entonces, en ese contexto creo que los sueldos se pagaron siempre los primeros días o el último día del mes. Entonces, incluso un acuerdo paritario complejo, sí, pero acordado. Y eso seguramente, eso es gestión, eso es, bueno, partir a las puertas y golpear en Buenos Aires también para poder mantener una provincia en ese contexto, ¿no? Las obras que se han paralizado y bueno, si se termina si el gobierno nacional termina de cumplir con lo que pactó de 2024, creo que vamos a tener una provincia que va a tener la mayor cantidad de obras viales en el país. Nombrabas una palabra que es gestión. Vos sos senador, sos una persona de recorrido en el interior provincial y especialmente tu departamento Orán. Contanos algo de la gestión del año pasado para llegar a este presente y a este 2026 que se nos viene por delante. Fue un año movidito, eso sí. Empezamos con el tema de la convención municipal, que fue algo, la verdad que un orgullo muy grande, un honor muy grande poder ocupar un lugar en la convención municipal desde el año 89 que no se reformaba la carta orgánica municipal de Orán y de muchos municipios de la provincia, así que ha sido la verdad que muy interesante poder reformar la carta orgánica, poder actualizar a los tiempos de hoy, ¿no?, desde el año 89 hasta el 2025 que fue la reforma. Creo que han pasado muchísimas cosas, tecnología, inteligencia artificial, el cambio del papel hacia lo digital y bueno, básicamente lo que hemos trabajado en la Carta Orgánica de Orán, en el caso de Orán, ha sido hacer una Carta Orgánica que sea más transparente, más participativa, que la gente se sienta parte, ¿no? Te cuento así algunos detalles, pero hemos planteado el presupuesto participativo, que la gente pueda votar una obra, que no sea solo decisión del intendente, ¿no?, que sea decisión de la gente. Me parece que eso es lo que hoy la gente nos pide. La gente quiere participar, quiere que se transparente todo el acto político público que se hace. Y bueno, en esa línea fue que fuimos modificando, reformando y bueno, quedó la verdad que una carta orgánica súper moderna. Ahora ya entró a la Cámara de Diputados y bueno, tendrá su tratamiento ya legislativo en la provincia. Ahí te llevo a otras cuestiones que atravesaron el departamento de Orán y todo el norte provincial, que es el tema de la energía, la disputa con Trasnoa. ¿Qué viste y en qué estuviste arriba de estos temas? Bueno, justamente ahora tenemos sesión hoy, en la primera sesión ordinaria, y voy a plantear este tema, ¿no? Como vecino del norte, como vecino de Orán, no puedo quedarme callado ante los problemas graves que tenemos de energía. Cuando yo empecé en el 2019,
Los primeros temas fueron el tema de la energía, ¿no? Cómo lo íbamos planteando, y hoy inclusive en la sesión voy a mostrar un poco la cantidad de proyectos, pedidos de informe. Hicimos una ley para que también se actualice con la inflación y no se actualice de otra forma lo que hace a la energía. Han sido muchos los proyectos, de hecho hoy voy a hacer un poco un reconto de todo eso, pero lo que no acompaña es la pata nacional. Yo sí tengo que evaluar qué ha pasado en estos últimos 2 o 3 años. Veo de que del gobierno nacional no se hicieron las obras y justo no es casualidad, es causalidad de esto. Hoy tenemos que la mayor cantidad de problemas de energía en el norte son por las líneas de alta tensión que maneja Trasnoa, son porque el gobierno nacional con Camesa no paga el servicio que ya está realizada la obra del interconectado con Bolivia y no lo está pagando. Entonces, claro, seguramente desde la parte nacional, Trasnoa, Camesa, miran un sector que somos 300.000 habitantes, seremos allá en el norte, de Orán, San Martín, Rivadavia, y la verdad que cuando ellos comparan eso con el AMBA, con toda la provincia de Buenos Aires, y no somos un número significativo, y la verdad que no podemos naturalizar no tener un servicio de energía acorde a estos tiempos. Estamos con Juan Cruz Curá, para los que nos están escuchando en la radio, en la 94.5. El 1 de marzo, el 2 de marzo, iniciaron las clases, por suerte con regularidad en nuestra provincia. Siempre es un momento de ver cómo está la situación de las familias, de los chicos, porque las familias se empiezan a mover en función de prepararse para la escolaridad, los aptos físicos, las compras de los instrumentos, bueno, acercarse a una institución clave de la estatalidad que es la escuela. ¿Qué viste? ¿Qué estuvieron trabajando? ¿Qué ves como dirigente político y como representante del departamento? Bueno, lo primero, por supuesto, estuvimos con el tema de la puesta a punto. Bueno, algún municipio que todavía no se puso a ordenar bien, que en el caso de Hipólito Yrigoyen, que esperemos que rápidamente se pueda poner en marcha. Pero nos ocupamos también del tema de los aptos físicos. En el día de ayer hicimos ya la tercera parada de los aptos físicos con un grupo de médicos. Estuvo también acompañándome el diputado Fabi Valenzuela, que es médico, y otro grupo de médicos que nos acompañó y empezamos en Saucelito, cerca de Colonia Santa Rosa, después en Colonia, en Orán. Vamos a estar en el Retiro también, va a estar el diputado Valenzuela el día sábado, y ya estamos organizando el próximo en Pichanal, y la verdad que vemos que es un buen servicio a la gente, que lo valora mucho, porque bueno, es difícil en los tiempos de estos pagar un profesional, y por ahí si en el hospital por ahí no hay turnos y todo, entonces decidimos llevar a los barrios, acercar a los vecinos estos aptos físicos, y ha sido muy positivo. ¿Cómo ves a la gente, cómo ves a las familias en este inicio del 2026? Bueno, es un año complejo. Yo la verdad que espero, y uno se ilusiona siempre cuando inicia un año, de que las cosas mejoren, de que tantos gobiernos nacionales, provinciales y municipales puedan trabajar en forma mancomunada, sacando las banderas políticas. Este es un año que no hay elecciones, entonces esperemos de que la economía pueda tener, y que la rueda empiece a girar, como se dice en términos más criollos, porque hoy hay una situación compleja. El comercio, la gastronomía, el sector turístico, podríamos decir, de nuestra provincia, pero cuando digo turístico no hablo solo de Cafayate, sino que hablo también de cada uno de los pueblos de nuestra provincia que necesita reactivarse, y uno por ahí ve, cuando ve un comercio que cierra o que deja las puertas ya cerradas y que queda gente sin trabajo, sin lugar a dudas que preocupa, ¿no? Entonces esto también tiene mucho que ver con la economía, si bien ha bajado la inflación, que es muy importante, pero necesitamos que se dinamice, y para que se dinamice la gente tiene que alcanzarle el fin de mes, porque hoy está pasando esto, que no le alcanza a una familia tipo poder llegar a fin de mes y poder salir a gastar o consumir, y eso obviamente que es una cadena circular que tenemos, que hoy le está costando mucho avanzar. Aparte del sector del consumo vinculado a la familia, si querés vinculados a los servicios,
estamos en un momento de muchísima tensión en lo que tiene que ver con la industria, con el valor agregado. ¿Cómo ves en la producción del norte de la provincia y en el departamento en particular lo que está pasando? Y, bueno, la interrelación también con lo que se puede hacer desde el gobierno provincial. Siempre voy a levantar la bandera de que desde el Estado también se brinden herramientas para que el empresario o el emprendedor pueda arrancar un negocio o en las zonas que nosotros tenemos que son productivas. Soy del norte y no te puedo decir, nosotros tenemos banana, tenemos soja, poroto, maíz, hortalizas, tenemos un montón de producción que en muchos casos son consumo interno o se van, en el caso de la soja, el poroto, y se exportan. Y me encantaría poder que eso sea valor agregado para nuestra zona. Valor agregado, para que la gente lo entienda, es que la gente a esa soja la pueda convertir en algo, producir y poder exportarlas ya con el valor agregado, ¿no? Entonces ahí generamos la mano de obra genuina que nos hace falta. Entonces creo que nos falta, si bien hay una reforma laboral que ya se aprobó y que se está avanzando, también es necesaria una reforma tributaria para poder tener condiciones. Y yo siempre digo, y en el norte, en los lugares más complejos, donde hay una frontera, donde tenemos muchos problemas, digamos, de frontera, y se está trabajando, creo que primera vez que las fuerzas nacionales llegaron, porque el gobernador se cansó de insistir y pedir, y bueno, hoy tenemos... Pero tenías una buena opinión entonces del operativo Güemes. Se está trabajando, creo que desde la provincia se hace un esfuerzo aún más grande que la nación, digamos, que no le corresponde. Me parece que el gobierno nacional tiene que poner más recursos en esto y no solo quedarse, digamos, lo que es seguridad, narcotráfico, tiene que ir a fondo y me parece muy bien, pero me parece que el gobierno nacional también tiene que dar prioridades a la parte productiva, a decir, bueno, si vos vivís en una zona compleja, donde las temperaturas pasan los 50 grados, donde tenemos un clima subtropical con estación seca, donde se puede hacer banana, mango, no se pueden hacer en otros lugares, ¿cómo no voy a dar incentivos para que esta gente pueda seguir trabajando? Te ingresa la banana ecuatoriana, bueno, boliviana, todo, y te genera un problema también. Ahí me parece que vos marcabas un punto que me parece importante. Estamos con el senador Juan Cruz Curá, senador por Orán. No solo poner recursos, digo, sino primero conocer, porque fue bastante triste las declaraciones del secretario de Comercio, Pablo Lavín, hablando, del secretario de Nación, hablando del tema de, bueno, en la Argentina no se produce banana. No tenemos, hablando de la competitividad y que supuestamente todo el comercio, la baja del costo de los productos importados, que eso hace mejorar la economía, con un profundo desconocimiento, diciendo directamente, bueno, en la Argentina no se produce banana. Después le tuvo que pedir disculpas a los productores, pero me parece que por ahí canta el gallo. Y te agrego más, nosotros en nuestro país, seguramente las cifras van modificando, pero aproximadamente del 100% del consumo del país, el 80% es importado, o sea que ingresa de otro lado, el 20% se produce en nuestro país, y de ese 20% te diría que el 80-90% se hace en Salta, se hace en Orán. Entonces, ¿cómo no vamos a cuidar nosotros los salteños a nuestra producción? ¿Cómo no vamos a cuidar a lo que nos da y nos dio mucho trabajo? Y esto me contaba mi viejo, ¿no? Y yo era chico, hace 30 años se hacían muchas más hectáreas de banana. Hoy en nuestra provincia se hacen más o menos 3.000 hectáreas de banana, y antes se hacían muchas más, 15.000, 18.000, se hacían y se genera mucho más trabajo. Entonces, ¿cómo del gobierno nacional no vamos a fomentar que esto se siga produciendo y generando valor agregado? Bueno, no vamos a vender a una empresa que es muy reconocida en este rubro bananero y en general de las hortalizas, que también encara un proceso importante para la modernización, y que la banana de Colonia Santa Rosa, la banana de Orán, la banana del norte argentino, sea más consumible en términos de competir con la banana ecuatoriana, digo, y ese proceso está, digo, si los tirás a todos a la vera del camino. La capacidad operativa en nuestra zona la tenemos. Lo que tenemos que acompañar es que estos empresarios puedan tener condiciones para seguir desarrollando, seguir haciendo más producción de banana. Más producción es más trabajo, sin lugar a dudas es más trabajo. Entonces ahí es donde uno por ahí le da bronca, y muchas veces muchos productores bananeros
y que inclusive pequeños productores bananeros hicieron hasta huelga de regalar la producción porque no les convenía el que le iba a comprar para llevar al mercado. Entonces, y eso pasó por la importación de banana, porque nosotros como país quedamos con los costos operativos, costos elevados en dólares. Entonces cuando vamos a competir nos cuesta mucho. Por eso también la gente también se va de vacaciones a muchos lugares fuera de nuestro país o fuera del país, y es mucho más barato que estar acá. Te traigo de nuevo a los temas más sociales. ¿Cómo vienen trabajando y cómo vienen articulando entre las municipalidades y la provincia el tema del chikungunya y las enfermedades, porque si bien el foco está un poco más centrado en Tartagal, con 51 infectados, bueno, ¿cómo vienen trabajando la prevención de estas enfermedades? Bueno, ayer estuve justamente con la gerenta del hospital de Orán, que es el hospital cabecera de la zona norte. Y bueno, me dice, ya ingresó esto, así que hay que seguir trabajando en la prevención, en tener todas las medidas preventivas en las casas, de los reservorios. Así que no se ve que haya crecido muchísimo en la zona de Orán y esta parte, pero siempre tomando las medidas necesarias, ¿no? Desde el municipio de los municipios se están trabajando en el descacharrado. Sí destaco en la ciudad de Orán que se hizo un trabajo preventivo, y creo que eso también evitó algún crecimiento de esta chikungunya. Estamos con el senador por Orán, Juan Cruz Curá. Te voy con las últimas dos. Sé que estamos en una previa de una sesión en el Senado de la provincia. La primera tiene que ver eso, cómo empieza el año legislativo, qué perspectivas tienen, qué perspectiva tenés vos y cómo van a esta sesión. Bueno, siempre priorizando los temas centrales, ¿no? Lo que es la educación, la salud, la seguridad. Y yo siempre me gusta y me parece que es fundamental el tema productivo, ¿no? Cómo vamos desde la provincia brindar herramientas para que nuestra gente pueda tener trabajo genuino. Me parece que este año, si bien en diciembre, noviembre, no me acuerdo si fines de noviembre hemos aprobado Fogasal. Exactamente. Que es un proyecto muy interesante, una ley en la cual se crea una sociedad del Estado para poder brindar garantías, avales a los emprendedores. Y eso me parece, después lo vamos a chequear bien con el Poder Ejecutivo, pero yo entiendo que ya marzo te diría, ojalá, que ya debería estar en marcha, y eso ayudaría a dinamizar y a entregar avales para poder tener créditos, porque mucha gente, el emprendedor, queda en mitad del camino, mitad del río, porque no tiene el aval o no tiene la garantía para entrar en una línea de crédito. Es cierto, lo trabajaron mucho el año pasado. El Fogasal es un sistema de avales por 1.000 millones de pesos, pero no es que se prestan 1.000 millones de pesos, sino que con el respaldo de la provincia y del Consejo Federal de Inversiones, quien va a tomar un crédito, que se lo va a dar el banco, el capital lo va a poner el banco, pero bueno, va a tener el respaldo, un seguro, que es este Fondo de Garantía Salteño. Te voy con la última, Juan Cruz, así puedes seguir con tu agenda. Juan Cruz Curá, senador por Orán. ¿Qué ves de la perspectiva política para el año 2026 a nivel provincial, con un proyecto que envió el Ejecutivo de reforma electoral, de ir a un nuevo sistema de organización de la oferta electoral, parecido más a una ley de lemas? ¿Y cómo crees que se van a empezar a insertar en el sistema político provincial? Primero que nada veo un gobernador que está acompañando al presidente. Me parece que eso a nivel institucional es lo correcto, es lo que hay que hacer, es acompañar con disidencia en algunos puntos, marcando el límite que es Salta. Me parece que es lo correcto. Y en ese esquema, bueno, veremos. Yo la verdad que la ley que presentaron en diputados todavía no la pude analizar bien, porque bueno, entiendo que tiene su proceso legislativo y lo están debatiendo en comisiones, entiendo, en la Cámara de Diputados. Yo voy a acompañar toda medida que sea participativa, que sea democrática, que la gente se sienta parte del proceso electoral, y la verdad que todavía no tuve la posibilidad de dar una opinión certera, porque no lo estudiamos, no está en el Senado todavía, así que veremos. Me parece que es un año para discutir estos temas.
como no es un año que vamos a tener elecciones, si es necesario reformar, veremos qué es lo mejor y qué es lo que la gente también se sienta más respaldada, más representada, porque de eso se trata, ¿no? La política es representación. Te voy a hacer una última y te juro que te libero. En un rato viene el diputado provincial por Capital, Franco Lastra. Una de las cuestiones centrales es de todo el debate político con La Libertad Avanza es el gobernador extiende la mano, brinda gobernabilidad, apuesta a que la presidencia de la nación con diferencias, como vos dijiste, marcando el límite del interés de los salteños. Bueno, le brinda un acompañamiento. No, y lo marcó en el discurso de la Asamblea Legislativa, no recibe esa retribución por parte de La Libertad Avanza en todos los niveles. ¿Cómo ves este proceso? Te lo voy a contar con un ejemplo. Nos pasó en Orán, cuando se elegían autoridades del Consejo Deliberante, se ha buscado, digamos, de alguna forma, buscar acuerdos digamos, acuerdos de la institucionalidad, ¿no? de los partidos que correspondan. Y lo hablábamos, ¿no? Fuera después de lo que pasó en el Consejo de Orán, pero se planteaba que La Libertad Avanza en su momento tenía que presidir el Consejo Deliberante porque tenía los números. Y porque yo le decía, no, pero yo le decía, che, acá vos planteás esto. Ahora, a nivel nacional, Martín Menem es presidente de la Cámara de Diputados sin mayoría, desde el momento uno que el presidente Milei gobierna. Entonces, ¿por qué en Buenos Aires hacemos una cosa y después venimos acá y hacemos otra? Creo que hay que entender la institucionalidad, ¿no? Me parece que y en el caso, bueno, de Orán, gobierna hoy Baltasar Lara Gross, y me parece que institucionalmente correspondía que el presidente lo elija, no lo elija, lo acompañe al intendente. Eso es lo que me parece que corresponde, ¿no? Entonces, bueno, esas son las diferencias, las dicotomías que pasan en Salta, no pasan en Buenos Aires muchas veces, pero acá sí pasan. Juan Cruz Curá, senador por Orán, un gusto que hayas podido acompañarnos. Estamos en la previa de una sesión en el Senado. Te agradecemos muchísimo por haber venido a este piso de Punto Uno Stream. Muchas gracias y bueno, un placer estar acá. Gracias. Vamos a una pausa.